Ponernos en comunicación con Raquel Galiotti. Ella es psicóloga del programa de género de la facultad y trabajó justamente en un protocolo que manejan en la unidad de víctimas de Fiscalía. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes, bienvenida a Vespertinas. Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Raquel, mencionábamos esto, ¿no? Esta cuestión de la extrema vulnerabilidad. ¿Qué vendría a representar esta extrema vulnerabilidad en estos casos? ¿Es una característica además que suele repetirse? Sí, en las situaciones de trata en particular hay que tener en cuenta que es un tema bastante complejo y tiene como varias aristas, ¿no? En este caso en particular estamos ante un caso de situación de trata con fines de explotación sexual, pero la trata también tiene otro tipo de fines, ¿sí? Pueden ser trabajo forzado, servidumbre, y ahí hay otro tipo de perfiles de lo que serían las víctimas, ¿no? En el caso de la trata con fines de explotación sexual, la mayoría de los casos se dan en mujeres. En el mundo hay 2/3 partes de víctimas de este tipo de trata que son mujeres. Este es un punto que la literatura internacional señala como punto de vulnerabilidad, el ser mujer. En otro sentido, esto se entrecruza con otras perspectivas a tener en cuenta que conforman lo que se llama la vulnerabilidad, que es la situación socioeconómica o el hacerse cargo de los hijos, la necesidad de manutención de hijos, como los organizadores sociales, ¿no? Sí. Que determinan situaciones de desventaja para estas mujeres. Raquel, quiero hacer un mínimo... Ese es el punto de vulnerabilidad. Un mínimo de paréntesis. Vos decías las 2/3 partes son mujeres. ¿Y la otra tercera parte? Hay varones, está más invisibilizado. Hay varones, hombres y niños y adolescentes. ¿Sí? Y perdón, porque hay algunas investigaciones, por lo menos yo voy buscando un poco, se hablaba de que en 2019, capaz que lo cambié un poco, en Sudamérica sobre todo, el 82% eran mujeres. Y un detalle no menor, eran las adopciones ilegales, pensando en la diferencia que vos decís, más allá de los mayores, los chiquilines, los gurises, los niños, y que a veces eso no, obviamente el tema es tan fuerte cuando pasa, que pasan desapercibidos o quedan en el olvido. Muchas veces eso es lo más duro también, ¿no? Sí, lo que pasa es que, el tema de trata de personas, si bien es algo que tiene su tiempo, ¿no? No es un fenómeno novedoso en el mundo, ni en América Latina, ni en nuestro país. Ha modificado también sus formas y se adapta a la lógica más como capitalista del mundo, ¿no? La trata de personas, en la trata de personas subyace la lógica de mercado. No en vano es hacer negocio mundial, ¿no? Que genera dinero. En este punto se tiende a pensar, porque en realidad eso es así, y lo más visible y lo que más se sabe quizá respecto en el tema de trata en relación a mujeres, y no tanto en lo que sucede, sobre todo en nuestras latitudes, ¿no? Con respecto a niños que deben, por ejemplo, que están en situación de trata, pero con otros fines, con otra finalidad que no es la explotación sexual. Por ejemplo, en países asiáticos o en África esto sucede mucho más que en América Latina. No quiere decir que no exista, pero también debemos tener en cuenta que estamos siempre en un proceso de visibilidad de esta temática, ¿no? Vamos siempre como avanzando y perfeccionando también los procedimientos para captar, para detener, para actuar y para responder ante estas situaciones. Raquel, ¿sabes qué? Hace unas semanas estábamos hablando también justamente de este tema, ¿no? Y de alguna manera del perfil de, en este caso, mujeres, ¿no? Que son las víctimas de estos casos. Y una de las cosas que nos explicaba un profesional, un psicólogo también, era que a veces sucedía que algunas de estas mujeres terminaban en una especie de relación de dependencia emocional
con sus captores, por llamarlos de alguna manera, como puede ser, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo cuando alguien secuestra a una persona y esa persona termina como una especie de vínculo emocional o sentimental con su secuestrador. Y que de alguna manera esto también podía llegar a suceder en los casos de trata. ¿Esto es así? Sí, es así porque... Y esto sucede y se repite en diversas situaciones que implican violencia de género y violencia sexual. Es necesario generar previamente una mínima relación, o mínima, o máxima, o más prolongada relación de confianza para poder acceder o creer, ¿sí?, en las propuestas de lo que va a venir. ¿Sí? Este es un punto central y debemos tenerlo en cuenta porque en realidad otro paréntesis es que en la trata de personas hay un vínculo más prolongado, justamente dada por esta confianza con la persona tratante, ¿sí? Y es lo que permite también sostener o generar esta duda, yo lo llamaría duda en relación a las víctimas, ¿no? Porque es como esta especie de confusión de si lo que está pasando está bien o no, ¿sí? Lo traigo porque se repite mucho en diversas situaciones y hay que entenderlo también para poder comprender luego la respuesta cuando la persona sale de la situación de violencia. ¿Sí? No estamos nunca frente a una persona que con claridad plantea toda su situación de sufrimiento, ¿no? Esto es mucho más ambivalente respecto a cómo lo van diciendo. Y termina siendo lo más macabro, lo más feo también, porque en realidad es como aprovecharse de esa confianza de alguien vulnerable, ¿no? Es como el extremo, el de cortar por la parte más fina de la piola, ¿no? Porque también tiene que haber un punto de aceptación del otro lado, más cruel todavía. Exacto, las situaciones de violencia siempre suponen un abuso de poder. Claro. El abuso de poder, hay una relación asimétrica de poder en términos de conocimiento, ya sea en términos de recursos o en términos de edad. ¿Se entiende esto? Siempre hay una cuestión asimétrica que lleva a esta cuestión de aprovecharse de la vulnerabilidad del otro, ¿no? Claro. En esa diferencia. Raquel, te quería consultar, porque vos decías, esto es algo que se hace mucho, obviamente no es una novedad, no es nuevo. Durante un tiempo, en la década, creo que de los 90, cuando surgió En la puta vida, aquella película y demás, se hablaba mucho de esto, ¿no? Era algo que nos pasaba, era un problema social y que se abordó socialmente en la prensa, en las casas, fue como que se destapó una olla y se empezó a hablar del tema. Pero después pasó el tiempo y fue como que se quedó. No sé si los demás creímos que había disminuido o no, o realmente había disminuido o no pasaba, o sacamos el foco, o siguió igual y empeoró. ¿Qué pasó en este tiempo? Bueno, es súper interesante la pregunta porque amerita esto de que en realidad a nivel social y quizá de percepción podemos considerar que hay un corte, entre comillas. Sin embargo, a nivel sociopolítico, ¿no?, institucional e incluso de producción de conocimiento, esto ha seguido avanzando. No es dicotómico, pasa algo, lo conocemos, entonces se está haciendo algo. No, hay procesos, y capaz que lentos, eso puede ser, pero hay procesos de avance. En este tiempo se conformaron consejos consultivos interinstitucionales a nivel político, de política pública, que vienen trabajando el tema. Se implementó en el 2018 una ley que es específica para la erradicación de trata. Bueno, por ejemplo, les contaba, como decías al principio, desde el año pasado, a partir del nuevo Código de Proceso Penal, en 2017, hay toda una serie de modificaciones en relación a lo que es la atención y acompañamiento a víctimas que sufren de delitos en general, pero particularmente estos de delitos de violencia de género, que lo lleva adelante la unidad de atención, la unidad de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. Sí.
pasado nosotros acompañamos con ellos el diseño de un protocolo, el diseño y sobre todo el proceso de validación, que hicimos toda una consulta con expertos, de cómo proceder y cuáles los métodos apropiados y que permitan a los técnicos trabajar en forma unificada y conjunta sobre esta situación particular. Todas esas son acciones que, claro, socialmente no se ven en términos de... No se ven, no circulan en lo que es el común de las personas, pero sí no quiere decir que no haya habido avances, claro, sobre todo en lo que es la comprensión del tema, de lo que se necesita, de los ajustes en los sistemas de respuesta, etcétera, ¿no? Yo creo que al día de hoy este caso también lo que nos muestra es, así como lo describieron, es la capacidad también de coordinación institucional, ¿sí? Que es producto de lo que se viene trabajando previamente. Claro. El éxito de esto. Raquel, te hago la última porque también es importante. ¿Cómo se inicia ese proceso de reinserción después de vivir todo esto? Quienes lo sufrieron, y pienso en la familia también, toda la gente que rodea, que capaz que anduvo buscando todo este tiempo dónde estaba, qué había pasado y no encontraba, ¿no? Y también en el medio, ¿cómo se activa esa salida? Bueno, la salida está siempre estipulada de acuerdo a lo que son los parámetros esperables y necesarios para generar una salida. Tenemos que pensar que siempre la salida tiene que estar pensada en términos de restitución y reparación de aquello que se perdió. Pero siempre ese diseño de respuesta tiene que estar acompañada de la propia voluntad de la persona y diseñada como en su justa medida, ¿no? De la persona y de su familia. Justamente se hace un trabajo que es con la persona, pero con la familia, un acompañamiento psicosocial que es específico, pero que apunte a procesos de autonomía, o sea, que la persona decida y vaya decidiendo por qué camino seguir también. Claro. No es que haya una receta previa de lo que debe pasar. De hecho, lo único que no hay es una receta, justamente, ¿no? Totalmente. Perdón que no escuché. No, digo que justamente lo único que no hay es una receta, ¿no? No hay receta. Justamente. No hay receta, pero sí hay parámetros, esto que quede claro, de lo que es restitución de derechos, claro, ¿no? Claro. Pero siempre la protagonista es la propia víctima. Raquel Galiotti, psicóloga del programa de género de la facultad, muchísimas gracias por estos minutos en Vespertines. Bueno, muchas gracias a ustedes.